Muy buenas, estimados estudiantes. Eh, Mi nombre es Tobias Murillo Pérez. Para los que me ven por primera vez, yo soy el tutor encargado de este curso llamado Institución Educativa, Teorías y Sistemas de la Cátedra de Filosofía. Voy a estarles acompañando tanto en las tutorías virtuales, así como en la aclaración de dudas que ustedes vayan a tener en la plataforma. Anteriormente hemos tenido ya un video donde explicamos cómo es la metodología del curso, cómo es la evaluación y los puntos más importantes que ustedes tienen que tomar en consideración. Para esta segunda tutoría vamos a enfocarnos principalmente en aspectos generales del capítulo número 3 de la tarea, que explica los contenidos fundamentales que van a ser lo que van a alimentar este, esta primera tarea que ustedes tienen que realizar. Ya lo dijimos anteriormente, el periodo para la entrega va a ser del 7 al 12 de octubre, no se van a aceptar trabajos extemporáneos como lo dijimos anteriormente. El trabajo va a ser cargado en formato PDF y no se aceptan tareas extemporáneas. Y esto lo repito constantemente porque muchas veces y casi siempre después de que se vence el periodo de recepción de las tareas por medio de la plataforma Aprendeu, muchos estudiantes me escriben y me dicen, profesor, me faltó un minuto, no tuve tiempo, etcétera, etcétera. Y lamentamos decirles siempre que no podemos recibir las tareas extraordinariamente. Hay un mandato claro de la cátedra de que salvo en las circunstancias que establece la normativa, caso de muerte, una cita médica, salvo en esas excepciones, las personas no se aceptan los trabajos extemporáneos. Entonces, eso es importante que usted lo tome en cuenta, subirlos en PDF, mantener el formato APA correspondiente. Es muy importante que ustedes respeten el tipo de letra, que sería el 12, el interlineado 1 punto y medio, que los títulos siempre estén centrados eh, y todo lo concerniente al orden del trabajo. Para esta primera parte voy a enfocarme específicamente en lo que ustedes tienen que hacer con respecto a la tarea. Voy a iniciar con lo que tiene que ver con el capítulo número 3 de el libro. Que me parece fundamental introducir para que ustedes puedan entender el contexto de la tarea. Básicamente aquí es un repaso de tres teorías fundamentales que se están gestando en los albores del periodo moderno, que discuten, que tienen una relación intrínseca, pero que también tienen diferentes puntos de vista y que lo que estamos tratando de hacer en la tarea es que ustedes aprendan a distinguirlos, aprendan a reconocer sus orígenes y aprendan a reconocer principalmente sus impactos. Voy a iniciar principalmente con lo que yo considero que es el punto central, que tiene que ver con la ilustración. La ilustración es un periodo que se venía gestando desde el Renacimiento. Recuerden que el Renacimiento es una ruptura con la Edad Media, con el pensamiento religioso, con el pensamiento dogmático. Era un renacer a las ideas clásicas. Y también un surgimiento del pensamiento científico. Ya con la revolución científica de Copérnico se venían gestando las nuevas ideas revolucionarias. En el campo de la ciencia se estaba entendiendo y construyendo lo que se conoce como el método científico, y hay un auge de la ciencia y en detrimento principalmente, pensémoslo así, del pensamiento religioso, del pensamiento dogmático. Ese periodo es impulsado por una serie también de acontecimientos como el surgimiento de la imprenta, el cisma de la Iglesia Católica, el surgimiento del protestantismo en manos de Lutero, que van provocando una revolución no solamente científica, sino cultural,
y que tienen, a mi parecer, un punto cumbre con la llegada de la Revolución Francesa y el surgimiento de la Ilustración, o el movimiento ilustrado, o el iluminismo, como se le quiera llamar. ¿Qué es la Ilustración? Bueno, la Ilustración es, es un movimiento cultural, filosófico también, que pretende romper un poco con las amarras de la monarquía y de la iglesia. Había un gravísimo problema, las monarquías tenían un poder político inmenso todavía, a pesar del auge de la ciencia que se tenía. Había un vínculo muy estrecho entre el pensamiento religioso y el pensamiento político, y la Ilustración viene básicamente a romper con esta forma de pensamiento y viene a establecer, si se quiere, una nueva forma de deidad, una nueva, un nuevo estandarte, digámoslo así, sobre el cual se va a construir el modelo cultural y también la educación. ¿Cuál es ese, cuál es ese nuevo Dios, digámoslo así, sobre el cual, y no quiero decir Dios en el sentido en que se entiende religiosamente, no, es quién va a sustituir a esa imagen de Dios y qué es lo que va a reconstruir básicamente ese modelo social? Los ilustrados tenían una profunda confianza en el poder de la razón. Creían que la razón era la razón tecnocientífica, la razón científica era la que iba a cambiar el mundo. Recuerden que paralelo o posterior a la revolución científica también viene la revolución industrial, el poder de las máquinas, el ser humano comienza, la ciencia comienza a revolucionarse rápidamente, y los ilustrados comienzan a pensar que la razón va a ser el nuevo estandarte de la humanidad, ¿sí? Por eso filósofos como Kant le llaman a este periodo el periodo de la mayoría de edad. Dejamos de ser niños, de estar dependiendo de la iglesia, de la monarquía, y ahora el ser humano toma total independencia porque es capaz de pensar por sí mismo. La ciencia es su instrumento. La razón tecnocientífica es la que va a llevar el mundo hacia una nueva etapa. Hay una confianza desmesurada en el poder de la razón. Y aquí surge valiosos pensadores como Rousseau, que le da un impulso importantísimo a la razón y al poder de la razón en la formación. En la formación aparecen los enciclopedistas, y definitivamente hay una ruptura entre el pensamiento religioso y el pensamiento racional o el pensamiento científico. Este es básicamente, esta es básicamente la Ilustración. ¿Y por qué estoy recapitulando eso? Porque tiene mucho que ver con la pregunta del punto uno. Voy a ir específicamente a leerla para explicarla. Dice, explique los siguientes aspectos con respecto a la educación romántica y su aporte a la educación actual costarricense. Son 10 puntos, un punto cada aspecto. Ahora lo vamos a ver en la pregunta A y B, y 5 puntos cada impacto. La extensión requerida es de 3 páginas. En el punto A, les están pidiendo primero que defina qué es el romanticismo, es el primer aspecto, y 4 características de este movimiento, que serían los otros 4 aspectos, para un total de 5 puntos en esta primera parte. Bueno, ¿qué es el romanticismo? ¿Y por qué es tan importante el romanticismo? ¿Y por qué estaba yo explicando la Ilustración? Es importante porque el romanticismo viene como una reacción a la Ilustración, ¿sí? Los románticos creían que los ilustrados habían caído en una especie de exceso. Pensar que el ser humano es absolutamente racional y que puede estar al margen de sus emociones y que puede haber aprendizaje incluso sin un aspecto emocional, para los románticos parecía absurdo. Los ilustrados habían caído en el error, quizás, de haber puesto demasiada atención al aprendizaje conductual, al aprendizaje memorístico, al aprendizaje enciclopédico, y se habían alejado algo que los románticos creían que era fundamental, que eran de las emociones. ¿Sí? Por un lado, los ilustrados y los positivistas creían excesivamente en la ciencia,
pero los románticos creían profundamente en el aprendizaje por medio de la poesía, por ejemplo, que no recurre directamente a la razón, sino que recurre directamente por otra vía, por la vía emocional. Uno de los aspectos centrales del romanticismo, me parece a mí, es haber reincorporado el componente emocional dentro de la educación, que sabemos que actualmente es fundamental. Una educación sin emoción, pues, no tiene un asidero firme. Si el estudiante no aprende a partir de la emoción de algo que le guste, algo que le impacte, pues el aprendizaje nunca va a ser significativo. Y este creo que es el mayor, ¿cómo se llama?, aporte que hace el romanticismo en este proceso de desarrollo de la educación en la edad moderna. El punto E les pide 5 aspectos de la pedagogía de Froebel que impactaron a la educación actual. Para los que ya leyeron el libro de texto, se dieron cuenta que Froebel es el creador de los kindergarten. Y cualquiera de nosotros que haya estado en kindergarten sabe cuál es la estructura y la importancia de los kindergarten. En el kindergarten, lo más importante, o lo que debería ser más importante, no necesariamente así está estructurado, pero así lo pensó Froebel, es el juego. El juego es el que le permite al niño aprender al mismo tiempo en que tiene actividades que sean significativas, lúdicas para él. Es decir, no hay aprendizaje si el proceso de comprensión no se logra hacer de forma práctica, de forma significativa. El niño aprende qué es un círculo a partir del juego con la pelota. Aprende cómo funciona a partir del juego con la pelota. Aprende las texturas y los colores a partir del juego. Y ese es el elemento fundamental que creo yo que la pedagogía de Froebel aporta. Ustedes tienen que aportar, ampliar esta explicación que yo estoy dando a 5 aspectos fundamentales de esa pedagogía. Noten ustedes cómo Froebel es un heredero de la filosofía romántica o del movimiento romántico, en tanto se separa de esa visión tan estructurada, racionalista que tenía la educación ilustrada. Voy a dedicarme al punto número 2. En el punto número 2 les va a pedir un cuadro comparativo donde van a exponer 5 características de la filosofía positivista, 5 características de la filosofía de la pedagogía ilustrada, que ya expliqué un poco, y posteriormente, utilizando esa información del cuadro, van a elaborar un plan de 5 acciones que implementaría en la educación costarricense, utilizando tanto las características de la educación positivista como las características de la pedagogía ilustrada. Yo les pongo a ustedes un cuadro comparativo, ¿verdad? Más o menos ustedes lo podrían utilizar como plantilla, pueden diseñar uno en sus casas que les va a funcionar de guía. Ponen la característica 1 de la educación positivista en contraposición o en continuidad con la educación ilustrada. Un punto importante cuando nos referimos al positivismo, no nos estamos refiriendo al positivismo como tradicionalmente lo entendemos, como optimismo, aunque en el fondo hay algo de eso que está en la ilustración. Hay un optimismo en la ilustración, en el poder de la razón, en que el poder de la razón nos va a llevar a una nueva era donde la vida va a ser más larga, donde vamos a tener una mayor prosperidad. Aquello que la religión había prometido no lo logró, lo va a lograr la razón por medio del desarrollo tecnocientífico, vamos a lograr ser una mejor sociedad, etcétera, etcétera. Ese era el ideal de la ilustración. Creo que su, su extremo más fuerte, la forma en que la educación ilustrada se desarrolló de forma más radical, deriva en la filosofía positivista. Y repito, positivismo no significa aquí optimismo, como lo entendemos tradicionalmente. Asocian la palabra positivista a ciencia. Una característica de la filosofía positivista
es que creía enormemente, o reduce, no cree, reduce todas sus ideas, todo su conocimiento a la educación científica. Para los positivistas no hay nada fuera de la educación científica. Cuando digo fuera de la educación científica, quiero decir también no hay nada fuera del método científico y no hay nada fuera de la matemática. Si algo no puede sumarse, si algo no es matematizable, no es enseñable, no es posible introducirlo dentro de la, ¿cómo se llama? Dentro de la educación. En ese sentido, y si me están entendiendo, podemos ubicar a la educación positivista de un lado y a la educación romántica desde otra perspectiva. Están en lugares totalmente opuestos. La educación positivista es extremadamente científica, racionalista, ni siquiera racionalista, es extremadamente científica, basada en el método científico. Todo tiene que ser comprobable, todo tiene que ser matematizable, todo tiene que ser demostrable. La educación, obviamente, romántica, obedece a otra naturaleza totalmente distinta, obedece más a un aspecto que no es matematizable, que no es medible, como las artes, como la religión, como la misma filosofía, como la poesía, como la literatura. Ellos creían que había un aprendizaje más profundo en ese tipo de cosas que propiamente en lo científico, ¿verdad? Eh, bueno, básicamente en este punto se les está pidiendo a ustedes que coloquen las características de la educación positivista en una columna y las características de la educación ilustrada en la otra columna. Y recuerden cerrar, muy importante, porque esto tiene un valor de 5 puntos, elaborar un plan con 5 acciones que implementarían a partir de lo que ustedes aprendieron en el cuadro comparativo. Dice, pregunta número 3. Con respecto al apartado sobre la educación positivista, expliquen qué consiste cada estadio. Estadio teológico, estadio metafísico y estadio positivo. ¿Y cuáles serían los dos principales beneficios o perjuicios de vivir en una sociedad fundamentada en los principios positivistas? Voy a tratar de explicar un poco esto. Uno de los sociólogos o filósofos, más sociólogo que otra cosa, que dan origen al movimiento positivista, se llama Augusto Comte, y él diseña un modelo muy interesante que explica cómo la sociedad o cómo la humanidad ha pasado por diferentes etapas, que ha logrado un desarrollo ascendente desde el punto de vista de él, que nos lleva hasta el periodo en que estamos hoy. Él le llama al estadio positivo. Recuerden, positivo, asociación a conciencia, el estadio científico. Pero para llegar a este estadio científico, en este proceso ascendente, la humanidad ha tenido que pasar por diferentes procesos. Voy a tratar de explicarlos de forma muy sencilla. El primer estadio le llaman el estadio teológico. Piensen ustedes la humanidad como si fuera un niño que va en proceso de crecimiento. En ese estadio teológico, a ese niño o a esa humanidad tenía que explicarse las cosas de forma todavía mística, religiosa, tenía que recurrir a deidades, etcétera, etcétera. Es un periodo, si se quiere, prefilosófico, cargado principalmente de mitos, ¿verdad? Donde toda explicación, donde todo lo que sucede siempre está cargado de magia, de divinidades, etcétera, etcétera. Por eso se le llama el periodo teológico. Después, y con la llegada de la filosofía, recuerden que la filosofía también se conoce como el paso del mitos al logos, llegamos a un estadio que se llama el estadio metafísico. Logramos en parte abandonar ciertos elementos religiosos, eh, mitológicos, si se quiere. Pasamos a una etapa muchísimo más racional, comprendemos el mundo de una visión más racionalista, más racional, perdón. Si se quiere, este periodo inicia con la llegada de la filosofía, la comprensión del mundo de una visión más compleja, más racional. Es un periodo que
dura aproximadamente 1700 años con la llegada de la filosofía, todo el periodo de la Edad Media, y que termina precisamente, como yo les explicaba anteriormente, con el surgimiento de la revolución científica y el surgimiento también de la Edad Moderna, y con la llegada del método científico y la incorporación ya propiamente de la ciencia en la investigación humana. Desde el punto de vista de Comte, la ciencia ha logrado una evolución en el sentido social y no hay razón para devolvernos a los estadios metafísicos. Recuerden que lo positivo también tiene que ver con un abandono de lo religioso, de lo místico, de lo metafísico, de lo filosófico. Todo tiene que ser explicado científicamente. ¿Ok? Ahora, la pregunta va en su segunda parte, en cuáles serían los dos principales beneficios o perjuicios, también podría ser, de vivir en una sociedad fundamentada en los principios estrictamente positivistas. ¿Cómo sería una sociedad donde todo se vería estrictamente científico? Donde se abandone la enseñanza, por ejemplo, como la entendía Freud, la enseñanza romántica. ¿Sí? ¿Qué pasaría si abandonáramos esos ideales románticos y solo gestáramos las ideas positivistas? Bueno, esa es un poco la pregunta. 5 puntos, un punto cada aspecto, 2 páginas. Para la pregunta número 4, tienen un texto sobre el derecho humano y la educación. Lo voy a leer rápidamente, dice. La educación tendrá como objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Un punto fundamental acá es el desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos. Es decir, la educación está no al servicio de una ideología, no al servicio de la política, no al servicio de la religión, está al servicio del ser humano y de sus derechos. Una religión que atente contra eso, perdón, una educación que atente contra eso, contra el propio ser humano, deja de ser educación. Promoverá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones. La educación no puede ser conflictiva en este sentido. Y todos los grupos étnicos y religiosos, y promoverá el desarrollo y las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Es decir, la educación es un instrumento para la paz y para la convivencia. ¿Ok? Comprendida de otra forma, la educación deja su naturaleza, deja su objetivo. A partir de ese texto que acabamos de leer rápidamente, explique cómo vincula el texto con la educación costarricense actual. ¿Hacia dónde se está dirigiendo la educación costarricense actual? ¿Vamos en ese camino de la tolerancia, de la amistad, de la paz? ¿O estamos promoviendo otro tipo de valores que rompen con ese concepto de educación? ¿Sí? ¿Somos una educación para la persona, para el desarrollo de la personalidad, para el fortalecimiento del respeto, o estamos promoviendo otro tipo de actividades? Quiero que ustedes hagan un desarrollo, un análisis a partir de sus experiencias, pero a partir también de lo que ustedes están viendo, probablemente en una época donde nunca habíamos vivido tanta violencia como la sociedad costarricense la está viendo, tantos casos de sicariato. Piensen en la cantidad de jóvenes que están involucrados en estos delitos, que son muchos menores de edad. ¿Qué está pasando con la exclusión? Y si la educación está cumpliendo con esa meta de el mantenimiento de la paz. La pregunta número E tiene que ver con una filósofa que se llama Hannah Arendt. Eh, Hannah Arendt es reconocida por, por muchas cosas, pero principalmente porque llevó a cabo una investigación profunda sobre el caso Eichmann. Hay una película, si no estoy mal, sobre este tema, pero principalmente sobre lo que significó la Segunda Guerra Mundial. Acuñó una palabra que en lo particular me gusta
mucho porque representa mucho un fenómeno que estamos viviendo, se llama la banalidad del mal. ¿Cómo podemos convertir el mal o cómo el mal se convierte en algo banal? El caso Eichmann que ella reporta, eh, que es el caso de un militar alemán que fue estratégico en la consumación de la masacre a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Ana Arendt se pregunta cómo una persona tan estudiada, tan formada, que había tenido tanto conocimiento, pudo haberse convertido en un monstruo como Adolf Eichmann. La respuesta que se da básicamente ella obedece a dos cosas. El pueblo alemán había visto o había convertido el mal en algo banal, en algo superficial, tan superficial que ya ni siquiera era percibido. Por eso es que ella acuña esta palabra que se llama la banalidad del mal. Pero se da cuenta que para lograr que una sociedad logre banalizar el mal, lo logre convertir en algo tan superficial, tiene necesariamente que recurrir al instrumento de la educación. Sí, es decir, la educación deja de ser una educación crítica y se tiene que convertir en, en una educación que repite, en una educación que ya no enseña, sino que lo que hace es dogmatizar a sus estudiantes. Aquí es donde ella comienza a acuñar el concepto de adoctrinamiento. Una sociedad o una educación que adoctrina a sus estudiantes a partir de una sola idea y que no permita la expansión del pensamiento, es una educación que está condenada, como lo fue el pueblo alemán, a caer en errores como analizar el mal, a comenzar a convertir a ciertos sectores en buenos y apartar a los otros como si fueran malos. El adoctrinamiento sirve bien dentro de las iglesias y dentro de la política, pero no funciona dentro de la educación. La educación nunca puede ser una herramienta de adoctrinamiento según Hannah Arendt. ¿Ok? Bueno, van a leer el texto, van a ampliar un poco esta idea. Les piden también en el punto número C que elaboren o que amplíen un poco la crítica de Cornelius Castoriadis a la educación. Perdón, estoy un poco engripado, entonces tengo que estar interrumpiendo constantemente. Qué pena. La educación para Castoriadis es una educación para la convivencia, principalmente para la convivencia. Por eso es que Castoriadis se enfoca tanto en la educación griega, porque precisamente la educación griega la que se da cuenta de la importancia de la polis y la importancia de la educación dentro de la polis. No puede haber polis, no puede haber democracia si no hay una educación sana, una educación que promueva las ideas, que las permita hacer crecer. Por eso Castoriadis también utiliza este principio de la ilustración en el sentido de apartar lo religioso, de apartar lo dogmático de la religión, de la educación y permitir una formación muchísimo más humana, más ecléctica, más enfocada al desarrollo humano. Castoriadis va a definir tres aspectos que son fundamentales, que ustedes los tienen que desarrollar. Un poco la importancia de la autonomía. ¿Qué significa la autonomía? La capacidad del estudiante de servirse de su intelecto para tomar sus propias decisiones. La capacidad que tenemos nosotros como ciudadanos de definir qué es lo correcto o lo incorrecto sin que tenga que pasar por el tamiz de un sacerdote, de una autoridad religiosa o del propio docente. Es la capacidad que nosotros tenemos de incentivar en los alumnos su pensamiento propio. Otra cuestión fundamental
que parece que a veces nos olvida, que Castoriadis hace hincapié en eso, es entender que las instituciones